Buenas tardes, estimada comunidad. Bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Especialización en Derecho Minero. En esta tarde tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Diego Parravicini, quien disertará el tema sobre sección internacional, el marco legal minero en Argentina. El doctor Parravicini es abogado por la Universidad Nacional de Tucumán y es máster en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, con especializaciones en Derecho Minero y Derecho de la Energía, y cuenta con un premio por la excelencia académica en Derecho Ambiental Internacional. También es máster en Energía y es becario en el proyecto Transfer Renewable Energy and Efficiency, y es profesor de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales en la Universidad de Palermo y en la Universidad de Torcuato Di Tella, y es vicepresidente en ejercicio del Instituto Argentino de Derecho para la Minería. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a Bill Lawyer y al Ilustre Colegio de Abogados de Huanco, de Perú, por la invitación. La verdad que muy grata la oportunidad que nos dan de contar un poco cómo es el marco regulatorio argentino a oyentes seguramente de países como Perú y Chile que tienen una industria minera mucho más desarrollada que Argentina, con lo cual para nosotros es siempre importante poder compartir esto con colegas o futuros colegas. Antes de empezar, me gustaría preguntar si los participantes son en general estudiantes de abogados o ya son abogados, y siendo las 8:03 de la noche acá en Argentina, me sentiría muy mimado si prenden las cámaras y participan y me interrumpen cuando quieran interrumpirme, cuando surja alguna duda o cualquier comentario que quieran hacer. Siempre bienvenido y ayuda a sobrellevar mejor la tarde, ¿ah? Y bueno, pregunto, ¿la mayoría de los participantes son ya abogados o son estudiantes? Yo soy ingeniera. Ah, bien, ingeniera, perfecto, hay ingenieros también. Mejor todavía, mejor todavía. Sí, es que estoy metida en el tema de permisos. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y Yo soy, alguno, perdón? en mi caso, yo soy abogada. Hey, buenísimo, ¿de Perú? Sí, de Perú, ya 15 años de experiencia desde que me colegié o me certifiqué, como dicen en otros países. Ah, bueno, una colega con mucha experiencia. Buenísimo. Ok. Bueno, aprender mucho de usted. No, no, no. Espero aportarles algo, la verdad. ¿Algún otro colega, otro ingeniero, algún contador, algún estudiante? Si quieren pueden ponerlo en el chat. Abogada chilena, bien, bien. Francisca, abogada chilena. ¿Ya ejerciendo hace mucho, Francisca? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo, ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, que tengo No, problemas de conexión. ya estás ejerciendo hace cuánto, Francisca, más o menos. Sí, estoy ejerciendo hace 5 años ¿Para temas y ahora estoy mineros? en una compañía minera, Antofagasta Ah, Minerals. Antofagasta Minerals, qué bueno. Muy importante. Bueno, dicho esto y luego de vuelta agradecerles las ganas y la voluntad para estar acá, arranco. Lo primero que quiero hacer es, a ver si puedo pasar la diapositiva, proponerles la agenda. La idea es hacer una breve introducción con algunos números para que vean qué volumen, digamos, tiene la actividad minera en Argentina y compararlo, si quiere, con los volúmenes que manejan en sus países. Después vamos a hablar un poco de fuentes del derecho minero y el sistema concesional que nos rige acá en Argentina, similar seguramente, y ustedes me dirán después a los sistemas de los países hermanos de Perú y Chile, con algunas diferencias, pero ya lo veremos.
Después tocaremos los aspectos económicos vinculados a la actividad minera en Argentina y finalmente los aspectos ambientales y sociales para cerrar con un pequeño cuestionario. Y arrancando ya, quisiera empezar, como les decía, con algunos numeritos. Hay ingenieros, por suerte, somos todos, la mayoría abogados, un poco no propensos a ver números, pero bueno, esto es necesario como para ponerlo en contexto y ver el volumen de la actividad minera en Argentina. ¿Qué representa la minería para la economía argentina? Comparado con Perú y con Chile, no mucho. El año pasado hubo exportaciones acumuladas en Argentina por más o menos 3.200, 3.300 millones de dólares. 33.921 puestos de trabajo representa la actividad minera. Y de ese total exportado, la gran mayoría proviene del mineral metalífero, oro, plata, ahora en menor medida cobre. Otra parte importante viene del litio y el remanente del resto de la actividad minera no metalífera, las canteras, las rocas ornamentales, etc. Las rocas para la construcción, etc., que es el mineral de tercera categoría. Vemos que en el año 2022 aumentó un poco el porcentaje de lo que es las exportaciones que representan el litio y creemos que esto va a seguir aumentando en porcentaje dada la, digamos, si se quiere, el boom que está teniendo, el interés que está teniendo el mundo por la industria de la minería del litio, por lo que representa, por lo que es la transición energética hacia fuentes renovables, ¿no? Entonces Argentina, como ustedes saben, junto con Chile, Bolivia, son propietarios del Triángulo del Litio y eso seguramente está generando mucho movimiento, especialmente en el norte del país, y seguramente va a repercutir en el nivel o en la participación de la torta de exportaciones del litio incrementándose en lo que viene. Pero bueno, comparando números con Brasil, Chile y Perú, ven ustedes que para nosotros 3.500 millones de dólares por año es algo, representa una posición más o menos interesante en lo que es el conglomerado de industrias exportadoras, pero si lo comparan con los miles de millones de Brasil, Chile y Perú, estamos hablando de diferencias como 3.500 millones de dólares de exportaciones en Argentina versus 40.000 millones de dólares en Chile. Esa es más o menos la diferencia que estamos manejando en un país que tiene, o no hay razones para pensar que no tiene similar potencial minero que países como Chile y Perú, ¿no? Con Chile compartimos la cordillera, hay mucho potencial de desarrollo cuprífero, de proyectos de cobre en Argentina, en la cordillera, y creemos que estos números son notablemente mejorables y van a mejorar en tanto y en cuanto Argentina se convierta en el mediano plazo en un país no minero, no con minería, sino minero, ¿no? Como son Chile y Perú. Y ahí está lo que representa la minería en el PBI. Ven a Argentina con una participación bastante chica, menos del 1%, representa la minería en el PBI versus, por ejemplo, Perú, que es casi un 2,5% de su PBI, Chile casi un 3%. Entonces, son números muy significativamente menores a los de los países hermanos como Chile y Perú, pero seguramente mejorables y recuperables, perfectibles en el tiempo. ¿Y cómo podemos mejorar esto? Bueno, con un marco jurídico claro, ¿no? En los 90 en Argentina hubo una gran proliferación de normas que buscaron generar reglas de juego claras para el inversor minero
la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera, 24585, la Ley de Inversiones Mineras, todo en la década de los 90 que provocó un gran crecimiento de la industria minera y que se percibieron en su momento por la comunidad internacional como reglas muy buenas de fomento a la actividad minera en el país. Obviamente, un marco regulatorio claro disminuye riesgos institucionales, disminuye el riesgo de costos, disminuye todo tipo de riesgos vinculados a la actividad minera, y eso es muy importante porque seguramente lo saben ya, la minería es una actividad que requiere altas inversiones de capital intensivas y que necesita de un marco jurídico claro para poder desarrollarse. Para un poquito de derecho constitucional argentino, para entender bien, ya entrando en las fuentes del derecho minero, el sistema minero en Argentina, tengan en cuenta que Argentina, a diferencia de otros países de la región, es un país representativo, republicano y federal. Las reglas constitucionales que hacen a estos sistemas primordialmente es que las provincias, que son las que ven ahí en ese mapa político, preservan todo el poder no expresamente delegado a la nación. O sea, la regla es que las provincias se rigen por sí mismas, salvo lo que delegan expresamente a la nación. Las provincias también son dueñas originarias de sus recursos naturales, según el artículo 124 de la Constitución. El Congreso, y esto es una facultad que las provincias delegaron expresamente al Congreso de la Nación, tiene la potestad, delegada por las provincias, de dos cosas. Primero, dictar códigos de fondo, como ser el Código de Minería, según el artículo 75, inciso 12 de la Constitución. Y segundo, el Congreso dicta los presupuestos mínimos de protección ambiental que rigen para todo el país, sin que con estos presupuestos mínimos pueda alterar jurisdicciones locales. Después vamos a ver cómo juega todo esto en lo que es la actividad minera y el sistema que rige y que gobierna la actividad minera en Argentina. Ahora entramos en el Código de Minería. El Código de Minería, como muchos otros códigos de la región, tiene como fuentes las ordenanzas de la época colonial, rigieron inclusive post-época colonial, y hasta en cierto punto la sanción del Código de Minería en 1886-87. Y ese Código de Minería, que rige hasta hoy, que no tuvo muchas reformas sustanciales, que rigen los mismos institutos del código inicial, codificado por el doctor Enrique Rodríguez, y que toma mucho de las ordenanzas de la época colonial. Ese código tuvo algunas reformas, algunas relevantes, otras no tanto. La última reforma es del año 97, hubo algunas modificaciones de monto de patente o de canon que se paga, pero en definitiva es un código que conserva las mismas instituciones que poseían las ordenanzas coloniales y el código, el primer código, aquel de 1886. El Código de Minería de Argentina regula los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de sustancias minerales en Argentina. También algunos temas procedimentales que en teoría bajo la Constitución están reservados a las provincias, pero el Código tiene algunos temas procedimentales vinculados más que nada al procedimiento de titulación de un pedimento minero hacia el título de propiedad minera. Un tema importante, el régimen dominial minero. Esto proviene del artículo 7 del Código de Minería y concordantes, ahora lo vamos a ver, que dice que las minas son bienes de la nación o de las provincias según el territorio en el que se encuentren, pero que se conceden a particulares para explotación, y el 124 de la Constitución Nacional, que establece, como dijimos recién, que los recursos naturales son de propiedad originaria de las provincias, en tanto y en cuanto se encuentren en las provincias. Y de aquí
conceptos importantes sobre quién tiene jurisdicción legislativa sobre la actividad minera y concedente, ¿no? El Congreso de la Nación recibió de las provincias la facultad de establecer el régimen que regula el desarrollo de la actividad minera, que está previsto en el Código de Minería, y en función del juego y de la cortapisa constitucional que veíamos en la lámina anterior, las normas provinciales no podrían, digamos, ser incompatibles o colisionar con lo regulado por el Congreso, en lo que respecta al Código de Minería, que regula la actividad minera a nivel nacional. Y por otro lado, las leyes provinciales, las leyes nacionales ambientales, por ejemplo, de presupuestos mínimos, que rigen bajo el artículo 41 en todo el territorio de la nación, no podrían alterar las jurisdicciones locales. Entonces, la actividad minera está regida por un sistema federal, bajo el cual el Congreso dictó el Código de Fondo, y las provincias tienen atribuciones legislativas también, en tanto y en cuanto no alteren o no colisionen lo previsto en el Código de Minería, y el Congreso tiene atribuciones legislativas ambientales que no pueden alterar las facultades provinciales. Ahora vamos a ver las facultades provinciales digamos, el dominio originario que las provincias tienen sobre los recursos. Ahora vamos a ver esto en ejemplos prácticos, va a ser más fácil entenderlo. Y las autoridades que conceden los derechos mineros son las autoridades provinciales, en tanto y en cuanto el recurso, la mina, se encuentre dentro del territorio provincial, la autoridad concedente va a ser la Secretaría de Minería o Dirección de Minería de la provincia. Con respecto al dominio de las minas, decíamos recién que el Código de Minería dice que las minas son bienes de la nación o de las provincias según el territorio en el que se encuentren, y la regla acá no entramos en detalle, muy en detalle punto por punto, pero hay dos grandes reglas aquí. El Estado, bajo el Código de Minería, no es explotador del recurso. El Estado no puede explotar ni disponer de las minas, salvo en casos particulares, lo vamos a ver después, pero la regla es que el particular tiene la facultad de aprovechar de las minas bajo la concesión minera, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, las minas son de las provincias, el Estado no las puede explotar, salvo excepciones, las explota un particular vía la concesión legal. Otro principio importante es que las minas, los yacimientos mineros, la propiedad minera forman una propiedad distinta de la del terreno o superficie en la que se encuentra, ¿no? Entonces, las minas, que son inmuebles bajo el Código de Minería, se rigen por el Código de Minería y la facultad de aprovecharlas y explotarlas también, y la superficie se rige y los derechos derivados de la misma se rigen por el Código Civil. En Argentina, el sistema de dominio originario de las minas del que se encuentra imbuido el Código de Minería es principalmente el regalismo, inspirado en las ordenanzas de época colonial. Significa que el Estado tiene el dominio originario sobre las minas, concede su explotación a un privado, y el privado, a cambio de ello, le paga una regalía o una renta. El modelo regalista. Hay una tesis de que, como hay ahora muchas excepciones en donde el Estado está participando de alguna manera como explotador de la mina, hay tesis que dicen que en Argentina estamos yendo hacia un camino con elementos del sistema dominial, donde las minas son de propiedad del Estado, el Estado se ocupa directamente de la explotación, o bien la encomienda a terceros. Yo creo que todavía eso no podemos decir que Argentina tiene un modelo dominial, estamos más cerca del modelo regalista que dominial. Y también tenemos algunos elementos del modelo de accesión. ¿Qué significa modelo de accesión? Que la mina es
del dueño del titular de la superficie. Esto pasa para las sustancias de tercera categoría, las menos relevantes económicamente, pero sucede, que son primordialmente del dueño de la superficie en la que se encuentra. Sin embargo, primera y segunda categoría estamos hablando de sustancias concesibles, modelo regalista, y las que son obviamente primera y segunda categoría de mayor relevancia económica. La regla es entonces que el Estado no explota, pero hay excepciones, que son las sociedades estatales mineras, que tienen algunas atribuciones bajo el código, que pueden llevar adelante tareas de explotación y de exploración bajo ciertos lineamientos y características y plazos, y que en Argentina se están viendo mucho ahora en provincias que emplean estas figuras de las sociedades estatales provinciales mineras para tener alguna participación más en la renta minera por parte de las provincias. ¿Cuáles son las autoridades concedentes? Bueno, como decíamos recién, las provinciales, cada provincia tiene su dirección de minería, o autoridad minera, que es la que concede o revoca los derechos mineros. Tenemos, a diferencia de, creo que Chile, que tiene un sistema judicial donde hay jueces de minas que otorgan y revocan el título minero, en Argentina es primordialmente, digamos, el sistema es primordialmente administrativo. Hay una autoridad minera que depende del Poder Ejecutivo en la mayoría de las provincias, y el título minero se otorga vía acto administrativo. En una o dos provincias hay un sistema judicial donde el juez de minas otorga un título minero que es judicial, y hay sistemas mixtos y hay sistemas variables, pero en general la regla es, y en la mayoría de las provincias sucede, la autoridad minera depende del Poder Ejecutivo, y el título minero se otorga vía acto administrativo. Ahora ustedes me dirán, acto administrativo, revocable, finito en el tiempo, que puede ser revocado por cuando se le cante a la autoridad. No, aún cuando el título minero es otorgado vía acto administrativo, este título minero otorgado por acto administrativo posee el carácter de propiedad privada o los rasgos de propiedad privada, y está protegido constitucionalmente en Argentina como si fuera propiedad privada, y hay fallos que así lo han establecido. Entonces no hay mucha diferencia en lo que es otorgamiento de título en sede judicial o administrativa en cuanto a la protección constitucional de propiedad privada, de las cuales esos títulos digamos, contienen, ¿no? Tenemos un sistema concesional, entonces. El título minero es en Argentina la génesis de los grandes emprendimientos mineros. Acá vemos algunas minas enormes tanto de yacimientos diseminados como betiforme. Ahí está, seguramente los colegas chilenos reconocerán la mina El Teniente, gran mina underground de Chile, y otros ejemplos de yacimientos diseminados. Entonces, en Argentina el título minero es relevante. No es visible, no se lo ve, pero es la génesis y el pilar fundamental para el desarrollo de grandes emprendimientos mineros. En base al título, el titular concesionario posee los derechos para aprovechar el yacimiento. El hito saliente del título minero es que le da al concesionario y a la actividad minera el carácter de utilidad pública. Eso significa que el titular minero posee con su actividad prioridad por sobre todo uso o todo otro uso que se le pueda dar a esa área. La utilidad pública le da prioridad por sobre el superficiario, por sobre las actividades que quieran llevar adelante los superficiarios. El minero tiene siempre prioridad. Es lo que permite financiar un proyecto. En Argentina se han dado muchos casos de financiaciones de grandes proyectos donde la garantía fue, por ejemplo, una hipoteca sobre el título minero,
Entonces es un activo, en resumen, fundamental para el desarrollo de la actividad minera, y todo eso proviene de la concesión minera. Ahora bien, un poco de filosofía minera aplicada al título minero. Tener una concesión minera en Argentina y en ningún lado no implica de por sí tener un yacimiento. Los colegas que trabajan ya en la industria lo podrán ver todos los días, podrán ver que tener un título minero, una propiedad minera, una manifestación de descubrimiento, no significa nada si es que el área no tiene trabajos, no tiene horas y metros perforados, no tiene información, ¿no? Entonces, por eso se dice que la minería, y acá también en Argentina rige el mismo principio, es la industria de la información. Mientras más se evalúa un área, más información se tiene y más valor tiene el título. Bajo el Código de Minería tenemos 3 tipos de sustancias de primera, segunda y tercera categoría. Es una división atendiendo más que nada a la prevalencia económica. Las sustancias concesibles son las de primera categoría, que son las metalíferas: oro, plata, mercurio, cobre, hierro, etc. Litio también. Son también las de segunda categoría, de ciertas en cierta subcategoría, concesibles preferentemente al dueño del suelo, de menor relevancia económica, pero donde se encuentran, por ejemplo, algunas arenas metalíferas, etc. Y después tenés las sustancias de aprovechamiento común, que son las piedras que se hallan en el lecho de ríos, los relaves, los placeres, los relaves de explotaciones anteriores sin amparo, etc. Son de aprovechamiento común, no requieren de concesión individual, salvo excepciones. Y después la tercera categoría, que son es el mineral de naturaleza pétrea, terrosa, las canteras, etc., para construcción. En general, el gran volumen de actividad económica se la lleva la minería de sustancias de primera categoría, que es la metalífera y del litio en Argentina, y lo demás representa un sector mucho menos relevante en materia económica, ¿no? Segunda categoría y tercera categoría. En Argentina se ven diferentes métodos de explotación según yacimiento. Esto no es derecho, esto es geología. Si el yacimiento es betiforme, el método de minado seguramente será underground, y si el yacimiento es diseminado, seguramente será bajo la modalidad open pit. Acá están las dos modalidades. El cutoff, yo no soy economista ni nada por el estilo, pero y con lo cual disculpa si me excedo o si no soy muy preciso en ciertos conceptos. Ven acá el cutoff en la primera figura de la izquierda, donde con poco tonelaje tenés mayor valor, y poco tonelaje tenés la línea del cutoff, la línea de corte, y versus un yacimiento diseminado, donde para obtener mayor valor necesitas, y cutoff, necesitas mucho mayor tonelaje, y esto es lo que explica los movimientos masivos de tierra, ¿no? Y de rocas para poder explotar el yacimiento diseminado. Bajo el Código de Minería, entonces, en resumen, las características esenciales del título minero son que son de fuente legal. Esto quiere decir que en tanto y en cuanto el titular pida o haga el pedimento, pida la manifestación de descubrimiento conforme lo regula el código, la autoridad minera debe otorgárselo. No hay margen a la discrecionalidad, por eso se llama concesión de fuente legal. De utilidad pública, porque le da prioridad a la actividad. La propiedad de la mina es distinta a la del terreno superficial en la que se encuentra. La mina es un derecho, es un inmueble,
El titular de la mina puede grabarla y transferirla libremente, puede hipotecarla, puede venderla. Se otorga por tiempo indeterminado la propiedad minera. Después vamos a ver la diferencia con el cateo o permiso de exploración, pero el título, la concesión minera se otorga por tiempo indeterminado. Otorga al titular el derecho sobre todas las sustancias dentro del perímetro. Rige el principio de unidad, no puede haber separación de minas. Rige el carácter exclusivo, esto es que el título minero, salvo excepciones, permite excluir a cualquier otro tipo de explotación dentro del área de la propiedad minera, y los trabajos mineros no pueden suspenderse. Solo puede ser expropiada por causa de utilidad pública porque tiene protección constitucional. Hago un breve paréntesis en lo que es el cateo, porque el cateo tiene algunas cuestiones propias del cateo o permiso de exploración. A diferencia de la MD, de la manifestación de descubrimiento o propiedad minera o concesión minera, el cateo es por tiempo determinado, donde digamos, se habilita en ese lapso de tiempo y por esa área determinada al titular del cateo a desarrollar trabajos de prospección y exploración. No se puede explotar bajo un permiso de cateo. No es necesario tener un cateo como en carácter previo a la propiedad minera o a la MD o a la concesión minera. Una persona o compañía puede directamente ir a manifestar un descubrimiento y titular una concesión minera sin haber reconocido o sin haber pedido previamente un cateo. Eso es importante. Y en líneas generales la gran diferencia con la MD del cateo es que es por tiempo determinado y solo permite explorar. Esa tabla después se las dejo, es el área de superficie de los cateos y los límites en cuanto a superficie para ser titulares de cateo. Bajo el Código de Minería hay dos modos de adquisición de minas: el originario, este es por el cual se adquiere una concesión legal, y son objeto de concesión los descubrimientos y las minas caducas y vacantes. Este es el modo originario de concesión. Y los derivados, que son adquisición del derecho minero por compraventa, por arrendamiento, por usufructo, por herencia o legado, por prescripción, que no opera contra el Estado, eso es importante, sino contra el concesionario. Y los indirectos, por ejemplo, cambio de control en sociedades titulares del derecho minero. Una cosa importante que no sé si le expliqué bien es que el dominio originario del Estado siempre se mantiene, aun cuando el Estado concede vía la concesión legal al particular la facultad de explotar la mina, y es como que coexisten ambos dominios, y el titular minero que no puede o no sabe mantener la propiedad minera e incurre en los supuestos de default previsto en el Código de Minería, en el régimen de amparo minero, el Estado puede declarar la concesión y vuelve plenamente el dominio al Estado para que pueda ser concedido a otro titular, ¿no? Entonces hay como una coexistencia donde el Estado conserva el dominio originario, pero concede al particular la concesión minera para que pueda explotarla. Esa concesión minera es la que el titular puede grabar, puede disponer, puede transferir, etc. Y esa propiedad minera rige por tiempo indeterminado en tanto y en cuanto el titular cumpla con los requisitos de amparo minero, que en líneas generales son el pago del canon y el cumplimiento con el plan de inversiones. Ahí va el resumen de pasos del procedimiento concesional. Arranca estamos hablando de mineral metalífero, arranca con la manifestación de descubrimiento, el escrito de pedimento, el registro de la manifestación, donde la autoridad se fija si el área está vacante, y si no está vacante la registra a favor del titular. Después hay que reconocer el yacimiento vía un trabajo que el código le llama la labor legal. Después hay que pedir la mensura
del área prioritaria dentro de esa área de indisponibilidad. Practicada la mensura, el titular recibe el título definitivo y debe cumplir ciertas obligaciones de mantenimiento de los mojones o hitos esquineros de la propiedad minera. Esto no hace falta que me meta, solamente decirles que en líneas generales los yacimientos diseminados, y por eso hablábamos del mayor tonelaje que se requiere para hacer una explotación de mineral diseminado viable, esto se refleja en el Código de Minería porque la concesión minera de yacimiento diseminado es mucho más grande, la pertenencia, digamos, de la concesión es mucho más extensa que la de mineral betiforme. Como efectos de la concesión, el titular es dueño de todos los minerales dentro de los límites de la concesión, puede ampliar las pertenencias con ciertos recaudos, es titular de las demasías también, que son cuando no cuadran los perímetros de las pertenencias, porque no se da el rectángulo que requiere la ley. Se puede pedir el sobrante bajo la figura de la demasía, y se puede, cuando tenés propiedad minera que sea contigua, se puede pedir el grupo minero que te facilita un poco la administración de la propiedad minera. Decíamos que como requisitos para mantener la propiedad minera de mineral metalífero, fundamentalmente son dos los requisitos del amparo minero. Uno es el plan de inversiones, que es básicamente invertir 300 veces lo que corresponde a tu canon anual de propiedad minera en un plazo de 5 años. La autoridad te puede exigir que haga esa inversión y puede exigir comprobantes de la inversión, etc. Y si no cumplís con esa inversión te puede quitar la propiedad minera. Y el pago del canon, que es la patente, la pueden conocer ustedes, que es un monto en pesos, hoy bastante bajo, que se calcula teniendo en cuenta la extensión de la propiedad minera. Tenemos la figura de la caducidad, como decíamos recién, cuando no se cumplan con las condiciones de amparo, no se paga el canon, se inactive la mina o no se cumpla con el requerimiento del plan de inversión. Decíamos recién que la propiedad minera difiere de la superficial. Es importante saber que el titular de la propiedad minera, aun cuando por el carácter de utilidad pública de la propiedad tiene prioridad su uso por sobre el del superficiario, el superficiario también tiene algunos derechos para no verse avasallado por el minero. Es básicamente acreedor de todos los daños o impactos, de la compensación por daños e impactos inherentes a la actividad minera. Después, el Código de Minería hace prevalecer los principios de unidad y exclusividad, prohíbe división material de las minas, prohíbe hacer divisiones dentro de las minas, se prohíben otros derechos diferentes al de la propiedad minera dentro del área de la mina, etc. Algunas restricciones al dominio minero no es el ius utendi, fluendi y abutendi del propietario minero, no es absoluto. A veces sus derechos están limitados para la protección de edificios dentro del área de la concesión minera, de cementerios, de construcción y lugares públicos o privados. Eso puede limitar el derecho del minero. También puede limitar el derecho del minero la existencia de infraestructura, por ejemplo, gasoductos o vías públicas de circulación que existían con anterioridad a la concesión minera o con posterioridad. La diferencia es que si las vías se realizaron con posterioridad, el Estado le debe una indemnización al minero que no puede ejercer su derecho derivado de su propiedad minera por efecto de estas vías de circulación. Como decíamos recién, el título minero está protegido por la garantía de propiedad privada, y hay algunos fallos que lo han establecido de esa manera. El Código de Minería también regula los contratos mineros, los típicos, los que están específicamente regulados
por el código son la venta de la propiedad minera, el avío, el arrendamiento, el usufructo, la sociedad minera, la sociedad conyugal, el mandato para realizar tareas mineras. La hipoteca minera no está específicamente regulada, pero está prevista en diferentes artículos del código vinculada a acreedores hipotecarios del titular minero. Después están los no previstos en el código, pero sí en el código de minería, pero sí en el código civil, que pueden estar vinculados directamente con el desarrollo minero y con una concesión minera, que pueden ser la cesión de derechos, la permuta de la propiedad minera, el cambio de una por otra, todo admitible bajo el régimen argentino. Y después los contratos innominados, los que no están tipificados ni por el Código de Minería ni por el Código Civil y Comercial, que son los acuerdos de confidencialidad mineros, los contratos de exploración con opción de compra, los contratos de regalías o streaming, muy inspirados en el derecho contractual internacional. Seguramente ustedes, colegas y ingenieros y profesionales que están en el sector han visto 1000 veces contratos de exploración con opción de compra, etc. También existen en Argentina. Y como el título minero es lo más importante para posibilitar el desarrollo de un proyecto, un buen due diligence del título previo a adquirir una propiedad minera es muy importante. ¿Qué tipo de derecho es? ¿Es un cateo? ¿Es un MD? ¿Cuál es la superficie registrada? Si hay vías de comunicación, si hay gasoductos que atraviesan la propiedad, qué mineral se denunció, qué estatus tiene el informe de impacto ambiental que se ha presentado oportunamente, si se realizó la labor legal, si se mensuró. Todo incide, si se presentó el plan de inversión, si el canon está al día, todo incide en la opinión legal que se puede dar sobre el título minero y que para una eventual adquisición de un título minero es ultra importante. Antes de entrar en los aspectos económicos, que voy a ir muy rápidamente, atento que ya se me termina el tiempo, quiero consultar si hay alguna duda o si puedo avanzar. Habrán visto los colegas de otros países que hay muchísimas similitudes con los regímenes de Perú y Chile, con los códigos de minería de allá. Pero si hay alguna duda en particular, a disposición. Bueno, aspectos económicos. Antes de ingresar en los aspectos económicos en sí, como decíamos anteriormente, el desarrollo de una mina requiere de capital, básicamente de hundir mucho capital, mucha inversión. En Argentina se dice mucho de que 1 de cada 100 proyectos se transforma en mina, entonces el riesgo de la inversión, el riesgo geológico es altísimo, entonces esa necesidad de grandes y relevantes inversiones hace necesario contar con algún régimen promocional para la actividad, que Argentina sí lo cuenta. Acá tenés en este gráfico claramente, muestra que los gastos se van incrementando tremendamente en la etapa de prefactibilidad, factibilidad y construcción, y después empieza a bajar el nivel de gasto y el nivel de riesgo también. Así que esto explica por qué necesitamos un régimen promocional para la actividad, ¿no? Pero ¿qué pasa? En Argentina, al igual que en otros países de la región, la actividad minera tiene una carga tributaria alta, en Argentina más alta que en otros lugares. Bueno, los que son de mi edad y son fanáticos de la película Forrest Gump, habrán visto que hay una parte donde Bubba le cuenta a Forrest todas las cosas que se pueden hacer con los camarones. Bueno, también podría decirle a Forrest todos los impuestos que tienen que graban las actividades comerciales en Argentina, y podría pasarse Bubba
todo el día contándole a Forrest qué tipo de impuestos tenemos. A la minería, decíamos recién, ahí hay un comparado de la carga tributaria. Fíjense que Argentina tiene una carga tributaria alta. La actividad minera en sí no escapa de eso. Tenemos tributos a la exportación, o sea, las retenciones o los derechos de exportación, que son que se aplican sobre las ventas. Es un impuesto bastante regresivo y distorsivo. Tenemos también impuestos que aplican sobre el ingreso neto, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Tenemos también impuestos provinciales, como ser ingresos brutos, la regalía, que no es un impuesto, pero es algo similar, es una compensación al Estado por el uso del recurso. En definitiva, una carga tributaria alta. Por suerte, existe la Ley de Inversiones Mineras 24196, que, entre otros beneficios, otorga al minero que cumple con ciertos requerimientos una estabilidad fiscal de 30 años a partir de la presentación del estudio de factibilidad. Significa que no se puede alterar la carga tributaria declarada en el estudio por ese lapso de 30 años. Si hay una alteración de carga tributaria, el minero podría pedir que se devuelva lo pagado de más. Después hay un régimen especial para ganancias en la Ley de Inversiones Mineras, doble deducción de gastos de prospección, exploración y factibilidad, un régimen de amortización acelerada, la posibilidad de deducirte de ganancias la previsión ambiental. Después, una exención a los derechos de importación. No se pagan derechos de importación para bienes de capital para el desarrollo de un proyecto. Hay un régimen de devolución acelerada de IVA, que es el impuesto al valor agregado, y algo muy importante, que todas las provincias que adhieren al régimen de la ley 24196 no pueden cobrar una regalía superior al 3%. Casualmente por eso, las provincias, como se llevan menos de la torta de la renta que la nación, que es la acreedora de los derechos de exportación y del impuesto a las ganancias, que es lo más relevante a nivel impositivo, a nivel carga tributaria, las provincias que se hacen solamente de la regalía del 3% y de ingresos brutos y otros tipos de tributos de menor relevancia, tuvieron la imaginación suficiente como para participar de otra manera en la renta minera. Y en Argentina se ven fideicomisos, por ejemplo en la provincia de San Juan, para la construcción de obras de infraestructura, con un aporte obligado a las empresas titulares de grandes proyectos que digamos que con diferentes fórmulas piden un porcentaje de la producción, ¿no? Esto se dio en San Juan, se dio en Santa Cruz, se da ahora en el norte, en el litio, y es algo que se está viendo cada vez más y donde la provincia puede usar esos fondos para el desarrollo de obras de sostenibilidad. Después existen las empresas estatales mineras que, como les decía recién, son una excepción a la regla de que el Estado no puede participar en la explotación minera. Hay muchas empresas provinciales que son socias de privados en ciertos yacimientos y digamos, participan en utilidades también. Y otros ejemplos de participación de la provincia en la renta minera es las leyes provinciales del compre local, o sea, obligar a que haya un registro de proveedores locales y que las empresas mineras de la provincia tomen proveedores de esos o registrados en esos registros, o las famosas leyes del 70-30. No estoy hablando de un trago, de un Fernet, y de las medidas de Fernet y Coca, sino del personal de mano de obra local que tenés que contratar bajo estas leyes, 70% locales de la provincia y 30% de otros lugares. A veces muy difícil de cumplir porque a veces en ciertas provincias no hay tanta mano de obra con la capacitación necesaria como para cumplir ciertas funciones en la mina. Pero lo cierto es que eso está.
Y finalmente los aspectos ambientales y sociales, ya vimos la distribución constitucional de competencias, pero la refresco. El artículo 41 de la Constitución dice que el Congreso puede dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental que aplican a todo el país. El 121, las provincias conservan todo el poder no delegado expresamente a nación, las provincias son dueñas de los recursos naturales. Entonces, ¿qué pasa acá? Sucede que, y ahí están viendo la pirámide jurídica para los que todavía son estudiantes, nada más que aplicada al derecho a las normas ambientales que aplican a la actividad minera en Argentina. La actividad minera, desde el punto de vista ambiental, está regulada por el juego de normas nacionales y provinciales que le aplican, tanto por la Constitución Nacional y tratados internacionales, en una primera medida, como por leyes nacionales, por ejemplo, la Ley Nacional de Protección Ambiental para la Actividad Minera, leyes de presupuestos mínimos que rigen por el artículo 41 en toda la nación, leyes ambientales nacionales con incidencia directa e indirecta en la industria, por ejemplo, las leyes de residuos peligrosos, las leyes que regulan el uso de precursores químicos, de explosivos, de tanques de combustible, etc. Y después las normas provinciales, las constituciones provinciales, las leyes que complementan las leyes de presupuestos mínimos, pero dentro del ámbito de las provincias, las leyes que regulan aspectos no previstos en las normas de presupuestos mínimos. Por ejemplo, en Argentina hay normas en provincias determinadas sobre humedales, cuando no hay a nivel nación una norma sobre humedales. Las leyes que regulan, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, la extracción del recurso agua para la actividad minera, etc. Entonces, a veces, determinar bien qué norma te aplica y qué permiso necesitas en Argentina requiere de una ingeniería y un juego de un análisis de normas bastante importante, ¿no? Y ese es uno de los primeros asuntos complejos en materia ambiental minera. O sea, a veces se superponen regulaciones que a nivel nacional, provincial y municipal te piden lo mismo. Hay leyes antimineras en algunas provincias que impiden la actividad minera, por ejemplo en la provincia de Mendoza, en la provincia de Córdoba, de Chubut, y otras provincias cuyo desarrollo minero está restringido por estas normas. Hay normas de presupuestos mínimos que donde se está discutiendo son aquellas que aplican a toda la nación, de protección ambiental, pero donde se está discutiendo de si el Congreso se ha excedido en sus facultades por ejemplo, prohibir actividad minera en áreas donde se encuentra el bien jurídico protegido. Por ejemplo, la ley de glaciares. La ley de glaciares es una ley nacional donde se busca proteger los glaciares, pero el Congreso, y bajo la opinión de muchos juristas excediéndose en las facultades que le habían delegado las provincias, prohíbe la minería en zonas de glaciares y ambiente periglaciar. Hay una discusión hoy en la Corte de si eso es constitucional o no. También es un asunto complejo en Argentina la presión cada vez mayor que se está ejerciendo en torno al acceso a la información y participación y justicia ambiental. Hay una percepción en general de la sociedad civil de que se pueden mejorar los mecanismos de participación ciudadana en lo que es la actividad, el proceso de toma de decisiones en torno a la actividad minera. Hay proyectos de leyes en danza en el Congreso que pueden ser complejos para la actividad, como el de cierre de minas y el de humedales, y donde el Congreso va a tener que ser muy cuidadoso en no excederse de lo que la provincia le ha delegado, que es solamente establecer el presupuesto mínimo de protección, y seguramente también, porque está de moda en todos los países, el tema consulta de OIT 169, que en Argentina se está volviendo un tema de cada vez mayor relevancia. La consulta que debe realizarse bajo el OIT 169, el cual fue ratificado por ley en Argentina en los 90, y que establece que toda medida administrativa
el Estado debe consultar toda medida administrativa o judicial que pueda, o legislativa que pueda ejercer un impacto directo a las comunidades originarias. El Estado debe consultar, y esa consulta en principio es no vinculante. Y el Acuerdo de Escazú, que Argentina lo ratificó, donde se incrementa un poco el piso del presupuesto mínimo que existe en lo que es acceso a la información ambiental, y puede ser percibido o puede ser utilizado como en alguna cuestión como una herramienta para obstaculizar, por ejemplo, el avance de los procedimientos y de los mecanismos de toma de decisiones en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Así que ya me excedí un poquito con el tiempo. Vamos a terminar con un leve cuestionario para ver si hemos podido consolidar algunos conceptos. Elige el país que se rige por el sistema concesional con sistema regalista: Argentina, Chile, Perú, Brasil. Bueno, ustedes, colegas de Chile y Perú, me dirán. Claramente Argentina tiene el sistema concesional, minerales concesibles, los metalíferos sobre todo, y la posibilidad de aprovechar una mina bajo la figura de la concesión legal. En Chile y en Perú entiendo igual, ¿no es cierto? ¿Algún chileno o algún peruano que se anime a contestar? Sí, doctor, aquí nos regimos por concesiones mineras. Perfecto. Bien. Fue un colega de Chile o de Perú, ¿verdad? Perdón. Sí, ingeniera peruana. Ah, ingeniera. Bueno, seguimos. ¿Qué país contempla la alternativa del acuerdo de estabilidad fiscal? Les adelanto, Argentina no. La estabilidad fiscal no se obtiene en Argentina por un acuerdo entre el minero y el Estado, sino por la presentación del estudio de factibilidad, en tanto y en cuanto el minero se encuentre inscrito en el registro de la Ley de Inversiones Mineras y declare la estabilidad fiscal. Si la autoridad no observa el estudio de factibilidad, en teoría el minero tiene ese derecho de estabilidad fiscal por 30 años desde la fecha de presentación, y le impediría al gobierno alterarle la carga tributaria declarada al minero, y si se la altera debería compensarlo. En Perú entiendo que hay acuerdos de estabilidad fiscal, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. La estabilidad fiscal no surge de ley, sino de acuerdo, digamos. No es así en Argentina. ¿Y en Chile? ¿Algún colega chileno se anima a contestar? ¿Hay acuerdos de estabilidad o hay una estabilidad fiscal por ley? Al colega de Antofagasta Minerals, capaz que nos puede ayudar. Bueno, se fue. Elige el país que firmó y ratificó por ley el Acuerdo de Escazú: Argentina. Y así como contempla cosas muy buenas y muy altruistas, el Acuerdo de Escazú puede generar un problema para la actividad minera también, porque da muchas herramientas de oposición en lo que es los mecanismos de toma de decisiones en la evaluación de impacto ambiental. Entiendo que Chile y Perú no lo firmaron, ¿verdad? Entiendo que no. Bueno, y para terminar con Chile la lo acaba de actividad... firmar. Chile lo Chile, firmó hace un par de meses Chile lo firmó hace un par de meses con con el Boric. nuevo Bueno, gobierno. claro, habían esquivado de una manera magistral. Ahora no, bueno, no lograron la aprobación, prevaleció el rechazo, pero firmaron el Acuerdo de Escazú, cosa no menor, ¿eh? Vamos a ver qué impacto tiene sobre la minería.
Y finalmente, perdón por esta última pregunta, pero para terminar la charla con un poco de humor, ¿qué país clasificó a Qatar 2022? ¿Argentina, Chile, Perú o Venezuela? Y la cierro con una foto de Messi y un agradecimiento por la atención, y cualquier duda o pregunta estoy a disposición. Muchas gracias, doctor, por su grata ponencia. Y bueno, sí, efectivamente, hay unas preguntas, algunas al interno, se las remito. La primera dice, Bien. buenas tardes, doctor. ¿Qué impacto tiene la concientización del ambiente en la minería? ¿Existen leyes o propuestas que involucren el uso de energía renovable o las mineras toman parte de ello construyendo hidroeléctricas y haciendo uso de dichas energías renovables? Bueno, es buenísima la pregunta. Más que una pregunta de derecho minero, es una pregunta de derecho a la energía. En Argentina hay un régimen de fomento para la generación de energía de fuentes renovables. Es un régimen de fomento que ya tiene algunos años y que se tornó, se le dio mucha importancia durante la administración Macri, donde hubo muchas licitaciones bajo este régimen de fomento y donde se logró incrementar de una manera bastante relevante el porcentaje que tiene la generación de energía renovable en lo que es la matriz energética nacional. Se pasó de un porcentaje bajo, de un 1%, a un porcentaje mucho más alto, y Argentina tiene metas que debe cumplir, debe incrementar el uso de renovables. Hay mucho desarrollo de energía eólica, solar, y las empresas mineras, si bien no están obligadas digamos, a comprar o a tomar parte de su demanda de energía de fuentes renovables, sí se está viendo que digamos, en algunos casos, dentro del mercado comprometen o compran cierta capacidad derivada de fuentes renovables, y en algunos otros casos, por ejemplo, construyen o autogeneran parte de su energía, ¿no? Entonces se está viendo. Y bueno, y después algo relacionado con esa pregunta es que se está hablando mucho en Argentina de la minería como un factor o como una industria primordial para posibilitar la transición energética de la fuente fósil a la fuente renovable, porque muchos elementos derivados de la minería, como por ejemplo el cobre o la plata o las tierras raras o el litio, sirven o son insumos cruciales para la industria renovable. Entonces, eso también creo que está relacionado con la pregunta. No sé si lo logré contestar. Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo vienen realizando la participación ciudadana en minería? Gran pregunta. Lo que decía recién. Tradicionalmente, todas las provincias tienen sus normas de evaluación de impacto ambiental, y todas las normas de evaluación de impacto ambiental, y también hay una norma de presupuestos mínimos nacional que regula esto. Todo proyecto de impacto requiere de una audiencia pública, ¿no? Esto se ve en mayor o menor medida y está más o menos regulado por las provincias, pero la regla general es que la instancia de evaluación de impacto ambiental en minería tiene una instancia de audiencia pública donde la ciudadanía observa, se hace de la información y realiza preguntas, formula inquietudes, etcétera, y después emite opinión de si quiere o no quiere el proyecto, y esta opinión no es vinculante, eso lo aclaran todas las normas. Eso tradicionalmente. Ahora se sumó, cada vez se habla más además de la audiencia pública, la consulta de OIT 169, mucha presencia de pueblos originarios en la zona de Neuquén, por ejemplo, que están
de alguna manera complicando el desarrollo de la industria hidrocarburífera, y mucha litigiosidad en torno a eso y en torno a cómo debe ser la consulta del OIT 169, previa, libre, informada, pero qué significa previa, con cuánta antelación tenés que consultar. Es un deber, a diferencia de la audiencia pública, donde el deber cae sobre el proponente del proyecto, en OIT 169 recae sobre el gobierno, pero si el gobierno no cumple con este deber, no hay proyecto, no hay ley, no hay aprobación de estudio de impacto ambiental y por ende no hay proyecto. Entonces, el proponente del proyecto está muy interesado en que se haga bien la consulta de OIT 169. Y después tenés el convenio de Escazú, el acuerdo de Escazú, que digamos, uno de los ejes fundamentales del acuerdo de Escazú es el acceso a la información pública ambiental, y la participación ciudadana en temas, en proyectos con impacto, ¿no? Entonces, también acá en Escazú, y lo estamos analizando porque Escazú se ratificó en abril del año pasado en Argentina, lo estamos analizando cómo puede impactar, pero Escazú viene a trastocar un poco el régimen de participación ciudadana porque tiene requerimiento más exigente, ¿no? Te dice cuándo tenés que proporcionar la información, de qué manera, ¿no? Y, ya no se puede conformar a la ciudadanía con 7 volúmenes de un estudio de impacto ambiental, sino que la comunicación a la ciudadanía de los detalles del proyecto tiene que ser proporcionada de manera llana, clara. Si hay gente que habla en otro idioma, por ejemplo, pueblos originarios, explicarlo en ese idioma, y con carácter previo, qué significa poner la información digamos, a disposición por internet, en físico, dejar una copia del estudio de impacto ambiental en la Secretaría de Minería. Hay un montón de cosas que Escazú viene a trastocar porque es muy exigente en lo que respecta a de qué manera comunicar, ¿no? Entonces, la participación ciudadana en minería ya no se va a poder cumplir solamente con una audiencia pública, en una instancia que dure 3 horas y que la comunidad diga sí o no. Eso ya no va a poder hacerse, se va a tener que trabajar muchísimo más se está trabajando muchísimo más en comunicación, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Bueno, una última pregunta dice, buenas noches. ¿La responsabilidad por incumplimientos a las normas que regulan la actividad minera es objetiva o permiten la graduación de la responsabilidad si hay o no intención en el infractor? Esa pregunta tiene, en general, la responsabilidad por incumplimiento en materia ambiental minera es ultra objetiva. Hay pocos eximentes de responsabilidad. El código, y ahí hay diferentes normas que lo prevén. El Código de Minería dice que la responsabilidad es objetiva y también recae sobre el titular de la concesión minera. Las normas ambientales, en lo que es, por ejemplo, régimen de residuos peligrosos o régimen o responsabilidad civil por daño ambiental, son o establecen ultra objetividad, donde el eximente o la posibilidad de escaparse de esa responsabilidad, digamos, puede darse en casos muy determinados, probar la culpa de un tercero o casos muy excepcionales, ¿no? Entonces, digamos, para hacer corto un cuento largo, la responsabilidad es objetiva. Muchas gracias, estimado doctor, por absolver las preguntas propuestas por nuestros asistentes. Así también, de parte de todo el equipo de B-Lawyer, queremos extenderle nuestro agradecimiento por su tiempo y por su grata ponencia de esta noche, y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos. Y que tenga un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a B-Lawyer y al Colegio de Abogados. Muchas gracias por la invitación, me encantó poder hablar un poco de Argentina.
No escuché ninguna risotada cuando puse lo de la clasificación solo de Argentina al Mundial. Bueno, pero, pero bueno, espero que recuerden esta charla por el contenido jurídico y no por esa mala broma. ¿Eh? Y bueno, y también muy orgulloso de haber participado de este seminario porque los colegas, digamos, que están en el programa los conozco a muchos de ellos y son del primer nivel, así que felicitaciones por la organización y espero siempre poder dar una mano cuando lo necesiten. Muchas gracias.